Hoy te voy a enseñar cómo pasar fácilmente de esto a esto con tu iPhone. Quédate conmigo. Hola, soy Linda Luz. Mi intención es motivarte a invertir en experiencias nuevas, pero sobre todo a que tus recuerdos registrados en fotos tengan la mejor calidad. Así que, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. Y bienvenidos a un nuevo video. Para hoy escogí esta foto que me tomé en un viaje que hice a Miami. Es un recuerdo de mi visita a Sky Views, una nueva atracción donde desde las alturas puedes observar todo el centro de la ciudad. Y aunque la foto me quedó bonita, como pueden observar, la tarde estaba un poco nublada y había poca luz. Ahora sí, empecemos la magia. Lo primero que haremos es ingresar a la galería de fotos de nuestro iPhone. Dentro de nuestras 500.000 fotos, seleccionaremos la foto que queremos retocar y damos clic en editar. Ahora iniciaremos a enumerar nuestros ajustes. Arrancamos con una exposición al 100, luminosidad al 100 también. En luces damos un menos 39, las sombras la llevamos a 20. En contraste le damos un menos 10. En brillo le damos un 8. En punto negro damos un 10. La saturación la llevamos a 9. En vivacidad damos un 23. La calidez la ponemos en 9. En tinte un 8. Y nitidez al 3. Para definición, reducción de ruido y degradado lo dejamos sin enumeración. Y luego nos devolvemos hasta exposición y la llevamos a 0. Y este es el resultado final de nuestra foto. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como @lindaluzmar en TikTok e Instagram. ¡Chao!